nos da esa sabiduría para poder nosotros utilizar de buena forma la tecnología. Y muchas gracias. Bienvenido, Carlitos. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, hermanos y hermanas que nos están escuchando, invitados e invitadas de la comunidad de hombres católicos San José aquí en Guatemala, Centroamérica. Hoy vamos a comenzar, como siempre acostumbramos. Síganme ustedes, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Paz y bien, hermanos y hermanas en Cristo. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy nos predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta y a cada uno de nosotros un corazón dispuesto para acoger en nuestro corazón lo que el Espíritu Santo va a escribir en él en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche recibimos con gozo a nuestro hermano Freddy Arias, quien tiene a su cargo introducirnos en el misterio de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de la carne. Así que adelante, hermano Freddy, lleno del poder del Espíritu Santo, proclama la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Adelante, hermano. Muchas gracias por cederme la palabra, hermano Carlos Vides. Muy buenas noches y buenas tardes, buenos días, como dice nuestro hermano, a cualquier hora que nos van a sintonizar, que nos van a ver y que Dios le pone en su corazón a abrir estos videos y ahorita especialmente que estamos en directo. Vamos a continuar con esta serie de lo que es la resurrección de la carne y vamos a hacer como un preámbulo, una síntesis del contenido, lo que Dios en otras oportunidades nos ha ido enseñando, porque hay un eslogan académico que la repetición de un hecho, la repetición de un mensaje facilita su aprendizaje. Entonces, dentro del contenido de nuestro programa, que es el programa Testigos de su Misericordia, que sucede, aquí está en la comunidad Hombres Católicos San José de Guatemala, vamos a continuar sobre la reseña de la serie La Resurrección. Continuamos con el tema La Resurrección de la Carne en su inciso 1C. Ya anteriormente hemos platicado y enseñado las formaciones del 1A y el 1B siempre en la resurrección de la carne, pero todo está fundamentado en el catecismo de la Iglesia Católica. Ese es otro documento importantísimo que debemos de tener y todo este contenido ustedes lo pueden ver en la primera parte, donde está la profesión de la fe. En la segunda sección lo pueden buscar en donde está la profesión de la fe cristiana, en el capítulo 3. Ahí está lo que creo en el Espíritu Santo, en el artículo 11, y adicional, creo en la resurrección de la carne, que es específicamente el tema que hoy nos va a estar ocupando para poder ir caminando en este proceso de enseñanza-aprendizaje y poder, como decía la Virgen María, atesorando en su corazón todos esos conocimientos para ponerlos en práctica más adelante. Hermanos, en la enseñanza pasada profundizamos en los numerales del Catecismo Católico desde el 994 al 1001. Fueron números casi, como decimos, fácil de recordar, porque con solo decir el 1000, número 1000, ya uno se ubica. Entonces, antes 994 y un 1001 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde aprendimos del apartado creo en la resurrección de la carne lo siguiente. Vamos a recordar, hermanos, el numeral 994 decía y dice y va a decir siempre, pero hay más aún de lo que hemos escuchado. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Y eso lo fundamenta el catecismo en Juan 11:25, en donde nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Con
ese versículo que nosotros profundicemos, contemplemos y digamos, yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él. Lo pone como referencia y lo cita otra vez eh, en este proceso de aprendizaje. Está en San Juan 6:54. Y si nosotros hemos comido su cuerpo y bebido su sangre, como decimos, ahí se complementa San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, hermanos, es el mismo Jesús el que resucitará en el último día en quienes nosotros habramos creído en él y hayamos comido de su cuerpo y bebido de su sangre. Entonces, ¿quién no ha experimentado la Eucaristía? Ahí nos está dando Jesús la gran oportunidad y la esperanza de que vamos a tener vida eterna. Pero todo está en nuestra convicción, primeramente de nosotros, para después poder nosotros testificar y predicar para que podamos traer almas y salvar almas, porque para eso ha venido Jesús. En su vida pública, Jesús ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviéndole la vida a algunos muertos. ¿Recuerdan ustedes? Anunciaba así su propia resurrección, que no obstante sería de otro orden la resurrección de Jesucristo, pero más sin embargo, ya Jesucristo anunciaba con algunas acciones de milagros acerca de la resurrección. ¿Se recuerdan que de este acontecimiento único, Jesús nos habla, así como el signo de Jonás? Vamos a referirnos a la cita de San Mateo 12:39. También del signo del templo. ¿Se recuerda cuando le decían a Jesús, 46 años ha llevado la construcción de este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Era el signo, pero del templo de su cuerpo. Eso está siempre en San Juan 2, en los versículos del 19 al 22, en donde él anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte. Entonces, Jesús fue muy claro en hablar acerca de la resurrección. Pero lo que sucede es que en esas épocas todavía habían unos no creyentes de la resurrección, como los saduceos. Inclusive platicábamos con unos hermanos acerca del evangelio de hoy, ¿verdad? Entonces, donde Jesús les decía a ellos, ustedes todavía no han comprendido lo que es la resurrección, porque al resucitar nosotros seremos como ángeles. Ya las mujeres no se casarán ni tendrán más maridos. Entonces, es interesante este tema porque nos amplía el catecismo de la Iglesia Católica sobre la resurrección. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Si yo soy testigo de Cristo, yo soy discípulo misionero de Cristo, yo soy testigo de de su resurrección. Creo y confío y sé por fe que yo voy a resucitar. Usted, hermano, usted, hermana, va a resucitar. Porque después de haber comido y bebido con Él
después de su resurrección de entre los muertos, la esperanza cristiana de la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Entonces, nosotros, hermanos, resucitaremos como Él, con Él y por Él. Así como se menciona estos tres en la iglesia cuando es nuestra Santa Misa. Como Él, con Él y por Él. Entonces, hermanos, esa gran esperanza que Jesús nos da, que los documentos, el magisterio y la Iglesia Católica nos da sobre la resurrección son más que, primeramente, contundentes y segundo, convincentes. Hoy seguimos profundizando y cada vez que vamos viendo estos videos, los vemos una, dos y tres veces. Cada vez que los miremos es diferente lo que el Señor nos quiere dar a entender porque va a depender del momento en que estemos viviendo. El numeral 996 dice que desde el principio la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y muchas veces, hermanos, muchas oposiciones. En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne. Eso es algo que cuesta comprender, que cuesta asimilar, porque muchas veces nosotros más creemos por la fe que por acontecimientos físicos. San Agustín lo menciona muy bien claro. Él dice que se acepta muy comúnmente que después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero hermanos, ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar de nuevo a la vida eterna? Entonces, esas incomprensiones y muchas veces contradicciones entre los eruditos de lo que son la Iglesia Católica, esas personas que son sabios, a veces se contradicen en sus conceptos y se ponen en desacuerdo porque este tema es pero bien complicado y pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría como uno de sus dones para poder comprender este misterio, para poder nosotros asimilar la resurrección de la carne. Ahora miremos, ¿y cómo es que resucitan los muertos? En el numeral del Catecismo Católico número 997 hay un concepto que dice, ¿qué es resucitar? Dice así, en la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Esto es fe, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo
con letras mayúsculas, hermanos. Todo es posible, como nos decía Jesucristo. Solo basta que tengas fe y ya está hecho todo. Lo demás viene por añadidura. En los milagros de Jesús, siempre Él ponía la parte adicional en sus milagros que decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, tu fe te ha dado tantas bendiciones y milagros. Entonces, eso es resucitar, hermanos. Eso es resucitar. En el numeral 998 dice también, ¿quién resucitará? Para ustedes, hermanos, ¿quiénes van a resucitar? Y me pregunto yo también, ¿quiénes van a resucitar? Pues aquí va la respuesta. Por eso decimos, el catecismo es un documento valiosísimo que nos orienta, nos guía. Es lámpara en el camino de nuestras tinieblas. Guía nuestros pasos. Entonces, ¿quiénes resucitarán? Escuchen, van a resucitar todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Y el catecismo se fundamenta en el Evangelio de San Juan 5:29. Entonces, miren ustedes la resurrección en dos vías diferentes. Para los que hacen el bien, van a resucitar. Incluyámonos, hermanos, por fe. Vamos a resucitar para la vida eterna. Pero, hermanos que han hecho el mal, que todavía hoy pueden arrepentirse, si han hecho el mal, irán para la condenación. Pero hoy es la oportunidad de pasarnos de la condenación hacia la vida eterna. Todo es tomar una decisión de dejar este mundo y ponernos en el camino del Señor. Nosotros hacer un proceso de transformación, de conversión, como decía el apóstol San Juan Bautista. Conviértanse. Ahí vamos en ese camino. Ahora, viene ahí la parte intrigante y la parte incomprensible. ¿Cómo? ¿Cómo es que vamos a resucitar? Entonces, la explicación la da el numeral 999 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, ¿cómo va a hacer eso? Pues Cristo resucitó con su propio cuerpo. ¿Y cómo es eso? ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando él dijo, mirad mis manos y mirad mis pies? Soy yo mismo. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 y versículo 39. Pero él no volvió a una vida terrenal. Ya volvió a la vida celestial, a la vida eterna, junto con el Padre, en donde nosotros un día, hermanos, llegaremos. Por fe, por fe, ahí vamos en ese camino, en esa fila hacia el cielo, hacia la patria celestial. Entonces, del mismo modo, en Él todos resucitaremos con nuestros propios cuerpos, del que ahora nosotros estamos revestidos. Y eso tiene su fundamento en el Concilio de Letrán. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria. Ahí viene la parte explicativa y comprensiva. Se va a convertir en un cuerpo espiritual. Ustedes lo pueden ratificar en el fundamento de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 44.
Pero dirán algunos, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Entonces, hermanos, disculpen la palabra, qué necedad, necios. Lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Entonces, de ahí el concepto que los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Hermanos, ese es lo que hoy el Señor nos está revelando a través del catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1000, prácticamente como el centro, el 1000, ¿cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa, hermanos, nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Por eso aquí lo vuelve a repetir este numeral y yo se los explicaba con palabras coloquiales. Cuesta, hermanos, comprender eso de cómo es que va a ocurrir la resurrección. Y lo vuelve a repetir aquí. Es que esto sobrepasa a nuestra imaginación. No lo podemos imaginar. Y también es un poquito inaccesible a nuestro entendimiento. Entonces, dice que no es más que accesible, más que por la fe y más que en la fe. Pero nuestra participación, hermanos, en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan que viene de la tierra, hermanos, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es un pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrenal y la otra celestial. Así igualmente, hermanos, nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Hoy sí, en lo personal, como que lo estoy dando a conocer nuevamente y para mí, se los digo en toda confianza, vuelve a tener el mismo efecto de convencimiento y de aceptación. Ya lo estoy entendiendo, una capacidad de entendimiento mayor. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir ese misterio? Pues sin duda en el último día, en el fin del mundo. Así lo fundamenta San Juan en el capítulo 6, en los versículos 39 y 40. Entonces, todo esto va a ocurrir sin duda en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo, a la venida de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Y eso lo pueden ustedes buscar y con mucha alegría verlo
en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16. Ahí se fundamenta, hermanos. Entonces, todo esto que hemos explicado, todo esto que hemos vuelto a recordar, como volver a repasar, este conocimiento se ha afianzado ya, hermanos. Y todo lo que Dios nos ha revelado en nuestro corazón se está guardando y nos está dando la fe para pasar de una vida antigua a una vida nueva, estar resucitados con Cristo resucitado. Entonces, hermanos, hoy introduzcámonos nuevamente en el contexto de la resurrección de Jesucristo y en la experiencia vivida por los apóstoles. Todo eso nos va a ayudar a comprender, hermanos, y asumir, al igual que ellos, nuestro testimonio de la resurrección de Jesucristo y en el alcance en nuestra vida presente y en nuestra vida futura. Entonces, hermanos, escuchemos a continuación con mucha, pero con mucha atención las enseñanzas que Jesús nos trae nuevamente con alegría y gozo en nuestros corazones. Vamos a recibir a nuestro hermano Carlos Vides, que también trae la continuación, la secuencia de estos numerales del catecismo para que volvamos a recordar estas bellas enseñanzas. Bienvenido, Carlos Vides. El uso de la palabra es tuya. Adelante. Amén, Freddy. Para continuar en este camino espiritual al cual nos has conducido, vamos a continuar en esta parte de Creo en la resurrección de la carne, en la parte C, que comienza con el título de Ser resucitados con Cristo, así como terminó Freddy. ¿Qué significa ser resucitados con Cristo? En el numeral 1002 nos dice el Catecismo de la Iglesia, si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Esta es una verdad de fe, como bien mencionó el hermano Fred. La resurrección de la carne es una cuestión de fe expresada en un credo, que es lo que nosotros creemos. Yo creo en la resurrección de la carne, proclamamos en cada Santa Misa. Creemos que es verdad que Cristo nos va a resucitar en el último día como hemos aprendido. Y también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Hoy nos explica el Señor que qué significa eso. En cierto modo, ya nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al poder y la gracia del Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¡Qué maravilla! Quiere decir, hermanos, que nosotros no solamente creemos que Cristo nos va a resucitar en el último día, sino también tenemos que caminar en esa fe de que ya hemos resucitado con Cristo. No tenemos que esperar a morir para resucitar con Él. ¿Por qué? Porque el poder y la gracia del Espíritu Santo, que nos permite vivir como cristianos en esta tierra, nos hace partícipes de la muerte y la resurrección de Jesús. Esto está fundamentado en Colosenses 2:32 y capítulo 3, versículo 1, donde Pablo nos dice, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis, hermano y hermana, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Bendito sea Dios. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también hemos resucitado por la fe en la acción de Dios. ¿Cuál es la acción de Dios? Que le resucitó de entre los muertos. Por eso es que el catecismo nos dice que gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra, nuestra vida diaria, hermanos, como cristianos, como discípulos misioneros,
Desde ahora es una participación, dice, donde participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ya, nosotros ya recibimos el beneficio y el fruto de la muerte y la resurrección de Cristo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir junto con Pablo, hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, hermanos, ya no somos de nosotros mismos, somos del Señor. Y es por eso que debemos, siendo del Señor, no podemos hacer nada más que en obediencia y en humildad, buscar las cosas de arriba como las busca Jesús, para que nosotros podamos vivir la experiencia de Cristo que está sentado a la derecha del Padre por hacer su voluntad. Y esta es una de las razones importantísimas de nuestra fe en la resurrección de la carne, que debemos apropiarnos el día de hoy, hermanos y hermanas, porque ese poder del Espíritu Santo no podemos nosotros entristecerlo ni negarlo. Ahora bien, el Señor quiere que aprendamos perfectamente de dónde proviene ese Espíritu Santo que nos permite en nuestra vida cotidiana participar de la muerte y la resurrección de Cristo ya, ahora, en nuestro tiempo de vida. Entonces, en el numeral 1003 nos menciona el catecismo que unidos a Cristo por el bautismo, hermano. ¿Se recuerda que en las enseñanzas pasadas resaltamos la bendición de haber sido bautizados y la bendición que podemos darle a otros para cuando los conducimos al sacramento del bautismo? Pues unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes, tú y yo, participamos ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Es una maravilla, es un milagro de la gracia de Dios y su misericordia en nuestras vidas. ¿Tú eres bautizada? ¿Eres bautizado, hermano? Yo también soy bautizado, bendito sea, gloria a Dios. Entonces, como hemos sido bautizados dentro de la Iglesia Católica, estamos unidos a Cristo. Y como creyentes en esa fe en Jesucristo resucitado, participamos ya de la vida celestial de Cristo resucitado. Pues esta vida permanece, dice, escondida con Cristo en Dios. Y esta partecita nos aclara muchas cosas, ¿verdad? Porque dice uno, ¿cómo es eso? De que si yo ya estoy viviendo realmente y participando de la vida celestial de Cristo resucitado, ¿por qué no se nos manifiesta en todos esa gracia, esa pureza, esa santidad de Cristo? Y entonces hoy nos enseña el Señor a través del catecismo y nos dice que esa vida espiritual que proviene del Espíritu Santo, permanece, dice, escondida con Cristo en Dios. Permanece escondida con Cristo en Dios. Ya está con nosotros, pero no aflora completamente. Está permaneciendo escondida con Cristo en Dios. Es una promesa ya cumplida, es una gracia ya recibida. ¿Verdad? Entonces, continúa el catecismo diciéndoles que con Él Dios nos ha resucitado y hecho sentar en el cielo con Cristo Jesús. Y al Padre nos ha sentado con Cristo Jesús ahí. Ahora, nos toca la parte nuestra, hermanos. Esa es la parte de la gracia, esa es la parte del poder de Dios, esa es la parte del poder del Espíritu Santo. Ese es el fruto de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ya estamos sentados ahí con Cristo Jesús porque el Padre nos ha resucitado y nos hace sentar en los cielos. Ahora, como está escondido, esa gracia está escondida, nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, hermanos. Y hemos visto en las enseñanzas anteriores que usted ve cómo se van acumulando esos cimientos adquiridos anteriores en que hemos aprendido el poder y la gracia que tiene cuando nosotros nos apropiamos de la voluntad de Cristo y nos disponemos a hacer la voluntad del Padre. Esas enseñanzas tan lindas que hemos recibido para podernos abandonar incluso en su divina providencia, hoy tienen un sentido primordial, porque esa vida del Jesús resucitado en nosotros, esa resurrección en el Espíritu, que permanece escondida, se aflora en tanto nosotros vayamos creciendo en hacer una nuestra voluntad con la voluntad de Cristo y con la voluntad del Padre. Y conforme nosotros vamos aceptando en humildad y en obediencia la voluntad de Dios en nuestra vida, aflorará esa vida espiritual del resucitado que permanece escondida, pero que aflora cuando hacemos lo que Jesús hace.
Si ustedes han escuchado las enseñanzas que hemos enviado los días sábado y lunes, espero que sí, si no, escúchenlas y véanlas. Hemos aprendido que la Virgen Santísima María dice que acompañó en la hora de Jesús, que es toda la vida de Jesús, toda esa vida terrena de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que con la que compartió ella esa experiencia con su hijo, nos enseñó que la hizo desde su querer. Ella estuvo con él y la pregunta era, ¿cómo pudo soportar todo lo que vivió? Y entonces ella dice, es que yo siempre estuve con mi hijo desde su querer. Y hoy entonces esas palabras tienen una consonancia verdadera, porque Virgen Santísima María es la discípula por excelencia, porque actuó sobre el querer de Jesús, que es la voluntad del Padre. Y entonces en ella aflora ese espíritu de la resurrección, aflora ese espíritu de la santidad, de la pureza de la vida espiritual, la vida en el Espíritu Santo, hermanos. Ese es el camino que estamos nosotros siguiendo. Nosotros ya hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo, pero también hemos sido resucitados por la fe, por la acción de Dios que nos ha ya resucitado y nos ha hecho sentar en los cielos como Cristo Jesús. Pero mientras permanecemos en la tierra, esa vida espiritual permanece escondida en tanto nosotros vamos dando de nosotros mismos, donde nosotros aprendemos de Virgen Santísima María y vivimos con Jesús la experiencia terrenal, por Él, con Él y en su querer. Y cuando vivimos esa experiencia en el querer de Jesús, que es la voluntad del Padre, esa vida espiritual escondida aflora, porque esa vida espiritual dice que es con Cristo en Dios. Y si yo estoy imitando a Cristo y estoy con Él y en Él, también yo estoy en Dios. Yo ya estoy viviendo una vida de resurrección, hermanos. Mire, es una enseñanza maravillosa esta noche. Reciba usted la gracia en su entendimiento para poder entender lo que es un misterio y que no se puede revelar por nuestra pequeña inteligencia, pero se nos revela en el Espíritu a través de una fe que cree, confía y espera en que es verdadero, que hemos sido sepultados en el bautismo con Jesucristo nuestro Señor. Como dijo Pablo, he sido crucificado en la cruz de Cristo. Sí, también hemos sido crucificados y sepultados. Y de la misma manera también hemos sido resucitados por la fe en la acción que ha dado Dios que le resucitó a Cristo de entre los muertos. Así pues, dice, si habéis resucitado con Cristo, entonces ya nos manda a un envío, a una misión. Busca las cosas de arriba para que esa vida que permanece escondida se flore. Busca las cosas de arriba, busca las cosas del cielo, busca las cosas del reino. Haz la voluntad del Padre para que estés donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Como Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús, nos dice la palabra de Dios, hermanos. Así que nosotros ya debemos estar viviendo esa vida, aunque permanezca escondida con Cristo en Dios, pero ya existe en nosotros. Porque si estamos con Cristo y en Cristo, también nosotros estamos en Dios. Alimentados, continúa el catecismo diciéndonos, alimentados en la Eucaristía, hermanos, con su cuerpo. Nosotros pertenecemos, tú y yo, ya al cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, el cuerpo de Cristo que está sentado junto a la diestra del Padre. Cuando resucitemos en el último día de nuestra vida, también nosotros manifestaremos con Él la gloria de Dios, la gloria de la resurrección, en plenitud, hermanos. Pero eso no quiere decir que nosotros, que ya pertenecemos al cuerpo de Cristo, por Él, con Él y en Él, en tanto seamos humildes y obedientes a imitar a Jesús y a vivir todo en su querer, que es la voluntad del Padre, empezará a aflorar esa vida espiritual en nosotros, en donde también nuestro cuerpo va siendo glorificado.
siendo lleno de la gloria de Dios. Nos decía en el resumen nuestro hermano Freddy que nuestro cuerpo, dice, ¿verdad? Se va transfigurando. Se va transfigurando, no en el cuerpo material humano de la carne, sino en un cuerpo espiritual. Y eso es lo que sucede en la Eucaristía, hermanos, en donde nosotros nos vamos transfigurando por Él, con Él y en Él, en el cuerpo espiritual de Jesús, en el alma espiritual de Jesús. Y ahí, transfigurado nuestro cuerpo, está resucitado en Dios. Bendito sea Dios. Esperando ese día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo. ¿Dónde? Se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre el cuerpo ajeno. Hermanos, me detengo aquí. Esto es importantísimo. Este es el numeral 1004. Esperando ese día, dice, en donde nosotros cuando resucitemos en el último día nos manifestaremos con Él llenos de gloria en cuerpo y alma. Esperando ese día, hermano y hermana, el cuerpo y el alma del creyente, tú y yo, participamos ya, dice, de esa dignidad de ser en Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Hay una dignidad en mí que es Cristo, la dignidad de Cristo que vive en mí. Y en ese ser Cristo se basa, dice, la exigencia del respeto que yo debo y tú debes hacia nuestro propio cuerpo, hermanos. Oh, bendición de conocimiento, hermano y hermana. Tu cuerpo, mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo, al que debo respetar. Ese cuerpo yo lo debo respetar. Mi cuerpo, tu cuerpo, lo debemos respetar, respetar, amar, cuidar, proteger, proteger del mal, proteger de la impureza, proteger de la maldad, proteger de todo aquello que no sea de Dios, porque somos de Dios. Somos de Dios. Entonces, cuando decimos, yo ya no soy quien vive, es Cristo el que vive en mí, en cuerpo y alma, hermanos, en cuerpo y alma, en Jesús resucitado, resucitados a la vida nueva. El hombre nuevo que vive en Cristo resucitado es el hombre nuevo que ama su cuerpo y su alma y la respeta, porque se sabe poseedora de este tesoro del reino, ese tesoro escondido, esa joya invaluable que estaba enterrada y fue descubierta, que es la presencia de Jesucristo en nosotros, en nuestra alma y nosotros en Él, en esa profundidad de su océano de la misericordia que nos conduce al Padre y el Espíritu Santo, hermanos. Eso que mientras esperamos entonces la resurrección de la carne, como proclamamos en nuestro credo, vivamos ya, dice, cumpliendo la exigencia de respetar no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo. Y de ese respeto, de saber que Jesucristo está en mí y yo en Él, y su cuerpo, y ya es mi cuerpo, y mi cuerpo es el cuerpo de Cristo al que le debo total respeto. De igual manera, dice, hacia el prójimo. Entonces dirá uno, a todo el prójimo, a todo el prójimo. A todas las personas, a todas las personas. A los pecadores, a los maleantes, a los prostitutos, a los asesinos, a los peores hombres, a todos, a todos. Porque esa manifestación de Dios está escondida, pero no para los ojos espirituales de Jesús, porque nos hemos apropiado, y es otra de las enseñanzas maravillosas que hemos recibido, nos hemos apropiado de la mirada contemplativa de Jesús desde su corazón de misericordia eucarístico. Y eso significa esto. Aquí el catecismo nos confirma esa enseñanza. Y entonces nosotros tenemos, dice, que manifestar esa exigencia de respeto, no solo a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio, así como a nuestro propio cuerpo, también al de nuestro prójimo, especialmente al prójimo que está sufriendo. Primera de Corintios 6. El cuerpo es para el Señor, hermanos y hermanas.
Mi cuerpo, tu cuerpo, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor, mi cuerpo es para el Señor y el Señor es para mi cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Y nos recuerda Pablo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Mira lo que nos dice. Eh, Detengámonos en esta palabra. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, hermano y hermana? ¿Sabes tú eso? ¿Sabe que tu cuerpo es un miembro del cuerpo de Cristo? Porque cuando se tiene esa conciencia, ¿cómo vamos a pecar con nuestro cuerpo, hermanos y hermanas? ¿Cómo vamos a pecar? No podemos, porque es el cuerpo de Cristo. Eso es vivir en la gracia de Dios. Y para poder vivirlo necesitamos alimentarnos en la Eucaristía de Jesús para poder cumplir y mantener nuestro cuerpo santo, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Yo ya no me pertenezco, no os pertenecéis, nos dice Pablo. Yo ya no me pertenezco, soy propiedad de Jesús. El cuerpo es para el Señor, mi cuerpo es para Él y el Señor para mi cuerpo. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos consagrar nuestro cuerpo al Señor. Eso quiere decir que hoy usted y yo digamos, yo consagro mi cuerpo, Jesús, a ti, para que el Dios Padre que te resucitó, Señor, nos resucite también a nosotros mediante su poder. Porque la resurrección va a ser porque mi cuerpo es parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto en la resurrección de Cristo resucito yo. Hoy, ahora reconozco con humildad, Señor, que mi cuerpo no me pertenece. Soy de Cristo, mi cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, yo me uno a Pablo donde dice, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Claro que sí. Que mi vida sea para darle gloria a Dios en mi cuerpo. No solamente en mi alma y mi cuerpo son de Dios, son del Señor y para el Señor. Y el Señor es el Señor de mi cuerpo y el Señor de mi alma. Voy a glorificar a Dios, le voy a dar gloria a Dios con mi testimonio de vida, consagrando mi cuerpo y mi alma a ti hoy, esta noche, Señor, a ti, Sagrado Corazón de Jesús, en tu mes. Consagro mi cuerpo y mi alma para glorificarte a ti en el testimonio de mi vida. Hasta ahí llega la enseñanza que me ha tocado, Freddy. Puedes tú continuar. Muchas gracias, hermano Carlos. La verdad es de que es una secuencia bastante clara y cada uno va asimilando aún más lo que uno va recibiendo y le va encontrando, como decimos, sentido y entendimiento a la palabra de Dios. Es una bendición tener el catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces nosotros los católicos nos perdemos de grandes conocimientos por no saber dónde está la verdadera palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar a un tema como es morir en Cristo Jesús, siempre basado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el numeral 1005 dice que para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Escuchen, hermanos, qué, qué emoción es esto. Para resucitar con Cristo es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. Qué esperanza es esto, hermanos. En esta partida
que es la muerte. El alma se separa del cuerpo, pero se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de los muertos. Como dijo el hermano Carlos, este es parte del credo que nosotros decimos en nuestra Santa Misa. Ahora, ¿qué es la muerte? Entonces, en este caso, la muerte, muchas veces como después de resurrección en los cantos que dice muerte, ¿dónde está mi muerte? O sea, Jesús ha vencido a la muerte. Entonces, en el numeral 1006 dice, frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza ahí, hermanos, su cumbre. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder también participar en su resurrección. Esto que hemos leído, hermanos, es una esperanza, una convicción y es una alegría porque vamos a resucitar a pesar de tener una muerte corporal que es natural, pero sabemos que realmente ese es un salario del pecado, ¿verdad? Y para que los que vamos a morir en la gracia de Cristo, va a ser una participación en la muerte del Señor, para así nosotros poder participar también en su resurrección. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, es una cosa impresionante. En el numeral 1007 dice que la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo, en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como una terminación normal de la vida. Ahora, este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Entonces, esta reflexión nos hace ir a la cita bíblica de Corintios 12, 1, 7, que dice, acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelve a Dios, quien es quien lo dio. Entonces, esto nos da la gran reflexión, hermanos, de que debemos de vivir en la gracia de Dios, vivir bien, vivir en santidad, vivir como Dios nos mandó al mundo, puros, buenos, incorruptibles, para que nosotros podamos estar disfrutando de la vida que Dios nos ha dado, sabiendo que la muerte, como decíamos en una oportunidad, ¿cuál es el apellido de la muerte? El apellido de la muerte es segura. La muerte es segura, porque todos vamos a pasar por este camino, pero pocos tienen o van a tener o vamos nosotros a tener la firme convicción de que esa muerte es temporal, porque viene la resurrección. Es una cosa, disculpen que se los diga, a lo mejor me emociono, pero es muy impresionante
todos estos conocimientos que muchas veces no sabemos dónde están. Y hoy la iglesia, a través de esta comunidad, nos da la gran oportunidad de conocer de esta esperanza. ¿Qué opinas tú, hermano Carlos? Maravilloso, maravilloso, Freddy. Hoy, esta noche el Señor se está manifestando en el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque cada una de esas frases expresadas en el catecismo como un resumen, una síntesis de lo que es nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, el Padre y el Hijo de nuestra Iglesia Católica, nos enseña a vivir la experiencia de la muerte. Como que es una cosa natural, como seres humanos que somos, pues vamos a morir. Pero también se refiere, así como lo ha mencionado la tradición y el magisterio de la iglesia durante toda la existencia de la iglesia, pues en el paraíso no existía la muerte. La muerte no estaba en el plan de Dios para el hombre, ¿verdad? Y fue el pecado. El pecado fue el que interrumpe esa relación. Y es precisamente por eso lo que acabas de mencionar, que se hace necesario que nosotros también tenemos que morir en Cristo para resucitar en Él. Aquí tenemos nada más que detenernos, Freddy, en algo importantísimo, solo en Cristo. Nosotros vamos a obtener la salvación. Por eso que hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen de tal religión y tal profeta y tal, ¿verdad? En Cristo es el único en el que se alcanza la salvación, porque la salvación, que es ese retorno con el Padre para vencer el pecado y vencer la muerte, con su muerte y resurrección, muerte y resurrección, solo Cristo lo ha logrado y solo a través de Él podemos hacerlo. Así que por Él, por Jesús, con Él y en Él, nosotros somos salvos. Nada más. ¿Verdad? O sea, tiene que ser en Jesucristo. Entonces la iglesia nos presenta hoy que tenemos que, así como si queremos resucitar en Cristo, pues tenemos que morir en Cristo para poder accesar a esa resurrección. Y Freddy nos ampliaba que la muerte como consecuencia del pecado, pues es algo que debemos nosotros ya tener claro y que es una interpretación auténtica de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición y del magisterio de la Iglesia, que enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir, que habíamos hablado hace un rato. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La palabra de Dios dice la muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así, el último enemigo del hombre que debe de ser vencido en Jesucristo nuestro Señor. Y finaliza entonces el estudio de esta noche con el numeral 1009, donde dice que la muerte fue transformada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, gloria a Dios, porque Él sufrió también la muerte propia de la condición humana. Bendito sea Dios en esa transformación, en esa encarnación de Dios en forma de Hijo en el vientre de Santísima Virgen María, ¿verdad? Que le permitió a Dios vivir la experiencia en la condición humana, incluyendo también la muerte del ser humano. La muerte, pero siendo Dios, la muerte fue transformada por Cristo, Jesús el Hijo de Dios, que a pesar de sufrir también la muerte propia de la condición humana, ¿verdad? Y pese a pesar de su angustia frente a ella, como lo vimos en Getsemaní, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre, lo que habíamos mencionado. La obediencia de Jesús transforma la maldición de la muerte en una bendición de resurrección, hermanos. Así que esté atento a los videos del sábado y el lunes. Eh, el próximo video que usted encontrará es sobre la obediencia cristiana, precisamente porque la obediencia de Jesús, que es la obediencia de Cristo, transforma la maldición de la muerte que proviene del pecado, la vence y la transforma en una bendición
que al vencer la muerte, al vencer el pecado y al vencer la muerte, resucitamos por Cristo, con Él y en Él. Y desde ya podemos vivir la vida del resucitado, en tanto nosotros en humildad y en obediencia a la voluntad de Jesús en su querer, compramos la voluntad del Padre. Por eso termina este numeral, la obediencia de Jesús, mi obediencia, viviendo yo en Jesús, transforma la maldición de mi muerte, la transforma en una bendición. Hermano y hermana, tú quieres que Dios en su poder, en el Espíritu Santo, haga que esa gracia que ya mora en ti desde el día de tu bautismo aflore y se manifieste con todo poder ahora que estás vivo y en el momento de tu muerte para resucitar en Cristo. ¿Quieres tú hacerlo? Bueno, pues yo también quiero. Por lo tanto, nos dice hoy el Señor, tienes que obedecer como Jesús a la voluntad del Padre para transformar la maldición de la muerte en una bendición de resurrección. Bendito sea Dios. Así que con eso, hermanos, nos debe de quedar ya esa certeza de que nosotros podemos vivir la experiencia de ser resucitados como Jesús, por Él, con Él y en Él desde ya. Que nuestra vida en gracia de Dios, alimentados en la Eucaristía, en donde Él nos pone hoy el ejemplo a través del catecismo, que lo mismo que pasa en la Eucaristía, esa transformación de un bien terrenal como el pan y el vino, se transforma en un bien espiritual en la Santa Eucaristía, de la misma manera nuestro cuerpo. ¿Verdad? Que este terrenal se va a transformar en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso, en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en Dios. Por lo tanto, Dios, que es el que da el poder en el Espíritu Santo para resucitar, nos resucita en Cristo. Y nosotros, tú y yo, ya somos hombres y mujeres resucitados, por eso se llaman hombres nuevos. Y ese hombre nuevo, resucitado, ya debe vivir como hombre resucitado. ¿Qué significa? Que ya no soy yo quien vive, ya no es mi cuerpo el que yo tengo, es el cuerpo de Cristo. Es Cristo el que vive en mí. Mi cuerpo ya no es mío, le pertenece a Cristo. Por lo tanto, todas las acciones que yo haga con mi cuerpo deben de buscar la obediencia a la voluntad del Padre, quiere decir ser inocente, puro, bueno, sano, digno, libre, misericordioso, eucarístico y santo. Y si yo vivo esa experiencia, hermanos, el espíritu del resucitado ya vive en mí. Yo ya vivo como un hombre y una mujer resucitada en Cristo. Por lo tanto, yo ya no pertenezco a este mundo. Yo ya pertenezco al reino de Dios en Jesucristo. Vivir en la santidad ya no es una opción, es un deseo vehemente que nace desde lo profundo de mi naturaleza unida a la de Cristo, de ser obediente por amor a la voluntad del Padre amoroso, que es mi Padre, que es tu Padre, como hemos aprendido. Hoy el Padre bueno nos está viendo y está diciendo, bueno, ya era hora que entendieran algo. Qué bueno que están entendiendo, que los amo de tal manera que lo único que deseo es que vuelvan a mí, que les he enviado a mi Hijo Jesucristo con tanto amor y lo he entregado por la causa de la humanidad, para que ustedes por Él, con Él y en Él retornen al corazón de la Santísima Trinidad, en donde existe el cielo, en donde está manifiesto el reino de Dios y la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes vivan la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes se sienten a mi diestra en Jesús, porque ustedes son parte de ese cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, hoy, hijitos e hijitas mías, nos dice el Padre bueno, que es nuestro Padre, tu Padre y mi Padre, que nos ama con amor eterno, con una misericordia enorme en ese océano de misericordia donde vivimos, donde nos movemos, donde existimos en Él. Él desea que nosotros le permitamos que en nuestro cuerpo y en nuestra alma se manifieste la gloria de Dios.
que nuestro cuerpo se transfigure en un cuerpo glorioso. Y ese cuerpo glorioso no peca. Y esa alma gloriosa no peca. Porque ya no soy yo el que vive. Ya Jesús en mí ha vencido la muerte, ha vencido el pecado. Y una criatura nueva soy. Y una criatura nueva eres. Acéptalo hoy, hermano y hermana, y vivamos esa experiencia, en esa libertad maravillosa de sabernos que somos Jesús y que junto a Virgen María, a la que le damos gracias por su enseñanza, nos podamos decir nosotros, yo acompaño a Jesús y Jesús me acompaña y está en mí y yo estoy en él en toda mi vida terrena. Yo quiero imitarlo a él y hacerlo uno conmigo. Por lo tanto, yo voy a ser como Virgen María. Yo voy a vivir mi vida a partir de este momento en el querer de Jesús. ¿Y cuál es el querer de Jesús? Hacer la voluntad del Padre, que también es mi Padre. Y es ahí donde el Espíritu Santo, hermanos, esta noche, en este momento, está transfigurando nuestro cuerpo físico y está manifestando la presencia del Espíritu en nuestra alma y nuestro rostro hoy refleja a Jesús. Bendito sea Dios. Bendito Gracias, sea. hermano Freddy, por acompañarnos en esta enseñanza. Si quieres ampliar algo para poder ya terminar con nuestra actividad, hazlo en este momento. Muchas gracias. Y también estamos viendo que no sé si está activo nuestro hermano Fernando Lau, si está activo, si quisiera participar, o no sé si su audio estará bien. Fernandito, bienvenido. Hola, Gracias, Fernando. Freddy. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Pues ha sido una noche muy preciosa, maravillosa, con estos numerales y las explicaciones que ambos dieron en cuanto a que podemos ampliar este contenido a través de eh, la composición de los libros de la Sagrada Biblia. Hace unos días alguien me preguntaba, mire, ¿y usted cree que nosotros nos vamos a reunir con las personas que se nos han anticipado? Es decir, que han fallecido antes que nosotros. Pues la verdad es de que la respuesta que yo le di no está lejos de lo que he escuchado el día de hoy, Carlitos. Yo Gloria le a decía, Dios. mire, ustedes y todos nosotros hemos recibido la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nos vamos a tener un reencuentro con aquellos nuestros parientes y amigos que se han ido antes. Pero para que eso se dé, para que eso lo logremos, tenemos precisamente que llevar una buena vida en, acá en la tierra. De lo contrario, no vamos a ser merecedores. Yo creo que al final de cuentas, el, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es muy positiva, muy amorosa, y es ahí donde no debemos de perder el camino. Buscar siempre ayudar, como tú decías, Carlos, no solo a nuestros parientes buenos, a nuestros amigos buenos, sino que respetar el cuerpo y la presencia de cualquiera, de cualquier persona, aun aquellos que están alejados del camino que nos está trazando nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso me pareció, a mí me ha llenado mucho, por supuesto, y siento que hay otra situación. Estamos interpretando maravillosamente el contenido del credo de nuestra Iglesia Católica. Eso es fundamental también, porque muchas veces vamos los domingos a misa, participamos y empezamos
acompañar al Padre en el rezo del credo, pero lo hacemos de una forma más, muy mecánica. En cambio ahora, nosotros queremos aprender y saber el por qué. Hay oraciones especiales en las homilías o en las Eucaristías también. Debemos de buscar, debemos de tratar de participar más en este tipo de reuniones. Eso es algo que pienso que me está saliendo del corazón, Carlitos, como dice Freddy. Nos alegra mucho, nos da mucha felicidad, porque no estamos perdidos prácticamente. Queremos perdernos, también ya será cuestión de cada persona. Eso es lo que puedo yo agregar. Muchas Gracias. gracias, Fernando. Gracias. Tu participación, pues, nos confirma de que las enseñanzas están alineadas a lo que en tus conocimientos tienes, Fernando, y a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos va dando. Y hoy inclusive Carlos Díaz nos mandó en el chat, coincidentemente, la prédica de la homilía del padre Santiago Martín, ¿verdad? Entonces, que ahí cabal dice lo que tú nos mencionas ahí, Fernando, de que si vamos a resultar y si vamos a hacer y vamos a ver a la gente, pues cabal, lo que hoy vimos del catecismo de la Iglesia Católica, ahí está, ustedes pueden revisarlo y ver esa homilía del Padre y está exactamente igual, bien explicativa, clara, convincente y llena de mucha esperanza. Así de que yo en lo personal, pues me quedo con mucha alegría, invitando a los hermanos para que siempre estemos conectados en nuestro canal, para que siempre estemos viendo los videos que nos manda el hermano Carlos, para que vayan consolidando los conocimientos. Y aquí estamos siempre, pero siempre pendientes de estar predicando la palabra de Dios. Gracias, hermano Carlos Vides. Gracias, Freddy. Pues gloria a Dios, hermanos y hermanas, están invitadas cordialmente. Un saludo a todos los que están conectados en Facebook Live, como Esperancita Barrientos, Clarisa, el hermano Alfredito, el hermano Julio. Hay otros hermanos que se han unido a través de Facebook Live. Los que ustedes que estarán viendo en la mañana, en la tarde, en la noche esta enseñanza y la volverán a ver, porque yo sé que hay mucho que aprender todavía de lo que hemos escuchado y lo que hemos escudriñado esta noche. Es una riqueza enorme. Recuérdense que nosotros nos fundamentamos en la base doctrinal que compartimos en la comunidad de hombres católicos San José, es la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica. Por eso es que la base y fundamento es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Porque ahí están las luces, ¿verdad? De un camino recorrido en comunión, un camino recorrido en el Espíritu Santo, en contemplación, por millones de personas en la historia de la iglesia. ¿Verdad? Y esa iglesia que se ha mantenido fiel a escuchar la voz del Espíritu, a cumplir la voluntad del Padre y a ser fieles eh, con esa fidelidad a Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. ¿Verdad? Así que aquí no hay pierde, aquí no hay error doctrinal. Aquí está el fundamento, les damos los números, les damos las citas para que ustedes las confirmen. Si usted no está recibiendo los PDFs, envíenos, por favor, su correo electrónico para incluirlo en la lista de envíos. ¿Verdad? Que ahí enviamos el PDF con el contenido y también enviamos el enlace para la enseñanza. Si usted usted prefiere ver el video en YouTube, pues ahí puede verlo. Ahora se está también proyectando en LinkedIn, se vuelven a proyectar en Facebook y hay videos los días sábados y los días lunes que van reforzando, como bien dijo Freddy, los conocimientos adquiridos, porque mire, hoy hablamos acerca de la bendición, ¿ya? De podernos apropiar de la resurrección de Cristo a través de la obediencia de Cristo y muchos de nosotros no conocemos cuál es la obediencia de Cristo.
Entonces ahí nos quedamos tontos, ¿verdad? Reconocemos de que debemos imitar a Cristo en la obediencia, pero no hemos profundizado en la obediencia de Cristo. Este sábado no se lo pierda, ¿verdad? O búsquelo ahí en Carlos Vives Alvarado en YouTube, ahí en las listas, ponga el nombre y ahí le va a aparecer. Ahí está la obediencia cristiana. Porque si uno no se preocupa por aprender, hermanos y hermanas, pues entonces se queda únicamente con lo recibido y no es suficiente. Uno tiene una ansia de aprender, ¿verdad? Así por eso es que nosotros cada vez que hay miércoles es una cosa que sentimos que no llega el miércoles, porque es un momento de gracia de Dios para nuestro aprendizaje, porque el Señor nos sigue enseñando, porque Él desea que volvamos al Padre en la gloria, que vivamos la libertad de un hombre nuevo en Jesucristo, nuestro Señor, y no vivamos como hombres y mujeres esclavas aún del pecado y del miedo a la muerte, por no saber. No puede ser, hermanos. Solo tengo que vivir felices ya. La felicidad proviene precisamente del conocimiento de Dios en el Espíritu Santo. El irnos apropiando de Jesús para vivir con Él, como Él y en Él. Y de esa manera ser misericordiosos y eucarísticos. De esa manera conducir a las almas con ese celo que debe de movernos, ¿verdad, hermano Freddy, como tú y yo, y los Correcto. hermanos de la comunidad, como Fernando? Todos los hermanos, ¿verdad? Que nos mueve el celo por predicar y estamos aprendiendo, pero estamos predicando. Y en el aprendizaje predicamos. Así Correcto. acompañados de Jesús y a los pies de Él, porque Él es el único maestro. Pero ahí vamos, en humildad, sabiendo los pecadores, pero disponiéndonos a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos. Tú también puedes hacerlo. Sigue escuchando estas enseñanzas, persevera todos los miércoles. Ahora, únete a nuestra comunidad. Aquí te estamos esperando. Ahora, si no te quieres conectar en Zoom, no importa, pues hazlo en Facebook Live. Si no tienes oportunidad, porque así como hoy, hermano, muchos hermanos, hay un hermano en Dominicana, otro hermano en el interior de la República, otro hermano ahí con sus asuntos médicos. Mira, eso Dios sabe. Dios sabe, ¿verdad? Pero lo importante es perseverar y permanecer, ¿verdad? Ahí me encontré un hermano ahí en uno de los, en una venta de cosas de eléctricas, etcétera, y me dijo, no, yo siempre no me pierdo el jueves cuando mandas el video. ¿Verdad? O sea, él permanece en la comunidad. Que no esté hoy aquí con nosotros no quiere decir que no esté perseverando y permaneciendo. Yo sé que todos lo están haciendo. Todos reciben los videos. Tal vez no los puedan ver todos por cuestiones de trabajo, servicio o familia, pero el Señor sabe cuáles son los que tiene que ver. ¿Verdad? Y esa es nuestra labor, hermanos. Así que si continúen orando por nosotros, si ustedes nos hicieran el favor, porque somos hombres pecadores trabajando para Dios. Para Él sea el honor, el poder y la gloria. Bueno, hermano Freddy, hoy voy a delegar en ti esa oración final, porque yo sé que el Espíritu Santo ha movido esta noche tu corazón, te ha abierto ese entendimiento para comprender que eres un hombre ya resucitado en Bendito Jesucristo Dios. nuestro Señor, que eso que está escondido está empezando a aflorar ya en tu vida porque eres un hombre nuevo en Cristo nuestro Señor. Y así que así va a ser tu oración. Así que yo le doy paso al Espíritu para que tú hagas la oración final. Gracias, hermano Carlos. Entonces, nos ponemos en actitud de oración y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y Padre misericordioso, te damos gracias a ti, Jesús resucitado, nuestro guía, nuestro Dios. Gracias por habernos permitido poder proclamar la palabra de Dios a través de estas prédicas, a través de los documentos de la iglesia, a través de la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos has guiado hasta estos momentos y tenemos la plena convicción de que has sido tú manifestado en nosotros para que las personas que ahorita están viendo y los que van a ver puedan recibir esa palabra de Dios que lleva el evangelio de Jesús resucitado. Ya no somos nosotros los que estamos aquí en cuerpo, es Cristo que está en nosotros.
y con esa esperanza de la resurrección, hoy nos quedamos con mucha esperanza, llenos de alegría, que vamos hacia la patria celestial, a reunirnos con todos los santos el día que tú nos llames. Danos paz en nuestros corazones, que hoy podamos recuperar las fuerzas y que en esta noche el sueño sea reparador para que se llene de mucha energía nuestro cuerpo y el día de mañana con mucha valentía sigamos transmitiendo que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, Jesús sacramentado, Jesús resucitado, que nos va a seguir siempre guiando por este camino de bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muchas gracias. Feliz noche para todos.